Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa del día de hoy. Gracias, muchas gracias por acompañarnos un miércoles más a Discipulado de Niños. Gracias a todos los niños que se conectan, a todos los radioescuchas, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares por medio de estos programas. Son programas que son para bendecir sus vidas, ¿verdad? Y también le damos gracias a Dios por darnos vida y por permitirnos, ¿verdad? Servir de esta manera a nuestro Dios Todopoderoso, llevando la hermosa palabra hasta sus hogares. Vamos a orar para dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por todas tus misericordias, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre. Eres digno de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Padre, Rey de reyes y Señor de señores, Creador del cielo y de la tierra. Te adoramos, Señor. Levantamos nuestra voz para bendecir tu nombre, para glorificarlo, Padre Santo. Gracias te damos, Padre. Muchas gracias por la vida. Muchas gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar delante de estos micrófonos para seguir llevando tu bendita palabra, Señor, hasta los hogares de las personas, Padre. Bendice, Señor, la palabra de hoy, Señor. Bendice, Señor, el tema del día de hoy, Señor, que sea de edificación para nuestra vida, de enseñanza, Padre, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu preciosa palabra, Señor. Señor, te pido por cada niño, Señor, por cada familia representada por cada niño, Padre. Señor, bendícelos, guárdalos, Padre Santo. Sigue tocando, Señor, sigue trabajando en los corazones de estos pequeños, Padre, de sus padres, mi Dios, de cada radio escucha, mi Dios, que se toma su tiempo para conectarse, mi Dios, y escuchar tu palabra, Padre. Tu palabra, Señor, es la que toca corazones, Señor, la que transforma, Señor, la que hace la obra, Padre Santo. Nosotros solamente somos, Señor, el instrumento que tú usas, Padre Santo, para poder llevar tu palabra, Padre. Queremos, mi Dios, honrarte, Señor, y servirte de esta manera, Padre Santo. Que todo lo que hagamos, Señor, que todo lo que pongamos en tus manos, Padre Santo, sea para glorificar tu bendito nombre, sea para exaltar tu nombre, para levantar tu nombre en alto, Padre Santo. Gracias te damos, mi Dios, por esta horita, Padre Santo, de los niños, Señor. Sé tú bendiciéndolas, Señor. Sé tú tocando corazones, Señor. Sé tú transformando vidas, Padre Santo. Tu palabra traspasa, Señor, cualquier cosa, Padre, y llega hasta los corazones, Padre Santo. Permite, mi Dios Todopoderoso, que tu palabra, Señor, quebrante corazones, Señor, cambie vidas, Padre Santo. Gracias te doy, Padre Santo, por este programa, Padre. Gracias, mi Dios, por las personas que se conectan, Señor, y por las personas que más adelante, mi Dios Todopoderoso, escucharán este pequeño devocional o estudio, Señor, de niños, Padre, para que sus vidas sean edificadas, Señor, y bendecidas, Señor, con tu palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, el que toque corazones, el que quite vendas, Padre Santo, el que destape oídos, Padre, para que conozcan la verdad, Padre Santo, y te conozcan a ti, al único Dios verdadero, al único Dios, Señor Santo, misericordioso y fiel y que vives por los siglos de los siglos, Padre. Gracias te damos, Padre. Dejamos este programa en tus manos, mi Dios, para que sea bendecido, Padre Santo. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Padre. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Pues bueno, pues vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Nuestra tarea del día de hoy, queridos niños, leer
nuestra referencia bíblica de nuestro estudio del día de hoy, que se encuentra en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14. Y nuestro versículo para memorizar se encuentra en Juan 1:14. Escucha, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Esa es nuestra tarea para esta semana, queridos niños. Recuerden hacerla, recuerden leer su porción bíblica y aprenderse su texto bíblico. ¿Vale? Bueno. El tema del día de hoy, queridos niños, queridos radioescuchas, se llama Jesús es la palabra. Y el objetivo de esta lección es que el niño aprenda la identidad de Jesús como el verbo de Dios que estaba con Dios desde el principio y se hizo carne. Y que Jesús es la palabra de Dios que vino a mostrarnos cómo es Dios, su amor y su verdad. Y que la palabra escrita revela el verbo viviente que es Jesús. Ese es nuestro objetivo de esta lección del día de hoy, queridos niños, queridos radioescucha. Aprender sobre la identidad de nuestro Señor Jesucristo como el verbo de Dios. ¿Vale? Vamos a ver qué podemos aprender de esta hermosa lección. ¿Vale? Pongan mucha atención a nuestra clase del día de hoy. Y empecemos con una pregunta. ¿Qué es una palabra? Una palabra es la que usamos para hablar, como hola, mamá, gracias y otras palabras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si queremos contarle a alguien algo muy importante? Pues usamos nuestras palabras para decir lo que sentimos o lo que pensamos, ¿verdad? O lo que queremos contarle a la gente, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros compañeros. Usamos nuestras palabras para contar alguna historia o algo que nos sucedió, algún hecho, y nuestras palabras son las que usamos para poder hablar con otras personas, ¿verdad? Y bueno, ¿y saben qué es un verbo? En la escuela ya lo habrán aprendido. Es una acción, ¿verdad? Pues hoy vamos a aprender sobre una palabra muy especial que Dios usó para hablarnos a nosotros. Voy a leerles un pasaje de la Biblia que se encuentra en Juan 1:1 al 3 y 14. Escuchen. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te lo leo una vez más. Escucha. Juan 1:1 al 3 y 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Pues hoy vamos a escudriñar este pasaje de la Biblia. ¿Y qué significa escudriñar? Escucha. Significa revisar cuidadosamente algo con la intención de aprender o memorizar algo. Y vamos a escudriñar este versículo que les acabo de leer. ¿Ok? Como número 1, vamos a ver el verbo es Jesús. Estamos leyendo que en el principio era el verbo, pues ese verbo era Jesús, queridos niños. La Biblia usa la palabra verbo de una manera muy especial en este caso. Así que no significa solo una acción,
como en gramática, sino que viene del griego logos, que significa palabra o mensaje. Esto es lo que significa el verbo era Jesús. ¿Vale? Vamos a ver qué hermosa lección vamos a aprender hoy. Significa, queridos niños, que Jesús es la palabra eterna de Dios y que Jesús es Dios. Al igual que nosotros que usamos palabras para decir cosas importantes, Dios nos habló por medio de Jesús. La palabra de Dios no solo es comunicación, sino también es acción y poder para nuestras vidas, queridos niños. Dios creó el mundo con su palabra, dice Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Y saben? Jesús es esa misma palabra viva y activa, queridos niños. El verbo que es Jesús es eterno. Antes que existiera el mundo, Jesús ya estaba con Dios, queridos niños. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús no solo estaba con Dios, sino que Él era el mismo, queridos niños. Jesús siempre habitó en el Padre Celestial. Desde siempre era con Él y desde siempre era parte de Él, porque Dios es uno, queridos niños. Dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, queridos niños. Por la palabra fue hecho todo lo que vemos, queridos niños. Número 2, el verbo como creador, o sea, Jesús como creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, el Verbo, es el agente de la creación, queridos niños, y todo lo que existe fue creado por Dios a través de Jesús. Jesús es el creador, queridos niños. Él con su propia voz creó todo lo que existe y dice la palabra de Dios que sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Gloria a Dios. Así que todo lo que existe fue creado por Jesús, por Dios, a través de Jesús. Número 3, el verbo hecho carne, o sea, Jesús hecho hombre. Esto significa, queridos niños, que Jesús dejó el cielo y vino a la tierra y nació como un bebé. Es decir, que Dios mismo se hizo hombre para vivir entre nosotros y habitó entre nosotros. Jesús vivió entre la gente. Dios mismo caminó por esta tierra, queridos niños. Se dio a conocer con el nombre de Jesús en esta tierra. Jesús vivió entre la gente, hablaba con ellos, los amaba, los ayudaba, los sanaba. Y saben, Él también experimentó, al igual que nosotros, alegrías, sufrimientos, dolor, tristezas y tentaciones. Por eso, Él entiende lo que sentimos. Pero ¿sabes una cosa especial? Que Él no pecó, queridos niños. Aunque Él sintió todas estas, es, es- todas estas emociones, queridos niños, Él no pecó. Él siempre fue santo. Por eso Él entiende lo que sentimos, lo que nos preocupa. Él nos comprende porque Él estuvo aquí. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que son las tristezas. Sabe cuando uno es tentado, ¿verdad? Él sabe todas estas cosas porque Él pasó por todas estas cosas, queridos niños. El mismo Dios se hizo hombre
y estuvo aquí, queridos niños, caminó en esta tierra por amor a ti, por amor a mí y por amor a toda la humanidad, queridos niños. ¿Vale? Número 4. Jesús es el mensaje de Dios. Jesús es como una carta especial que Dios nos envió desde el cielo, expresándose de manera perfecta y completa. Jesús es el medio por el cual Dios se comunica y actúa en el mundo, queridos niños. A través de Jesús podemos nosotros conocer a Dios y su amor. Jesús no solo transmitió las palabras de Dios, sino que es la palabra misma, queridos niños. Él es la revelación visible del Dios invisible. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús nos vino a mostrar a Dios y cómo debemos amarnos unos a otros y cómo vivir en la verdad. Jesús, queridos niños, queridos Radio Escucha, es la voz de Dios para nosotros. Él decía cuando anduvo en esta tierra, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, queridos niños, quiero que quede claro, que entiendan, queridos niños, que Jesús es el mismo Dios que vino a esta tierra a hacerse hombre para tomar nuestro lugar en esa cruz y podernos proporcionar salvación, podernos proporcionar el perdón de nuestros pecados y salvarnos y darnos vida eterna. Él vino a eso, queridos niños. Fue tanto su amor que dejó su gloria, que dejó su trono, su reino, por amor a ti y por amor a mí. Y se hizo hombre, viniendo a nacer de una mujer y a nacer como un niño, como tú y como yo, como un bebé. Y tuvo todas las etapas que nosotros tenemos, queridos niños. Fue un niño, fue un preadolescente, fue un adolescente, fue un joven y fue un adulto, queridos niños. Tuvo todas las etapas como nosotros, pero él no pecó, se conservó santo. Él estaba enfocado en el plan de salvación que él venía a cumplir en esta tierra. Él venía a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la humanidad, queridos niños, para volver a establecer esa comunicación que Adán y Eva habían perdido por haber desobedecido a Dios. Y por haber desobedecido a Dios, el pecado de Adán y Eva afectó a toda la raza humana y sigue afectando a toda la raza humana. Por eso necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Para eso fue el plan de salvación. Por eso Dios dejó su trono para que nosotros pudiésemos tener la salvación, pudiésemos tener vida eterna y pudiésemos tener el perdón de todo pecado, queridos niños. Ese fue el plan de salvación. Ese fue el plan de Dios ideado para la humanidad, porque Él nos ama, queridos niños. Él ama su creación. Nosotros fuimos su creación perfecta, su creación, ¿verdad? Para que nosotros tuviésemos comunicación con Él. Y fue tanto su amor, queridos niños, que no nos dejó olvidados, que no nos dejó sumidos en el pecado. Él amaba su creación y él quería volver a tener esa relación que tenía con Adán y Eva en el jardín del Edén. Por eso se hizo carne y caminó en este mundo y vino a dar las buenas nuevas de salvación y a dar su preciosa vida por ti y por mí, queridos niños. ¿Vale? Número 5. Decía el texto que les leí, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, queridos niños, querido Radio Escucha, no solo trajo un mensaje de amor y de gracia, sino que Él mismo es la manifestación de la gracia y la verdad. En Cristo, Dios nos ofrece perdón.
y reconciliación al mismo tiempo. Jesús nos mostró la verdad absoluta acerca de Dios y de su plan de salvación cuando vino a esta tierra. Ese era el objetivo por el cual dejó su gloria, queridos niños, para mostrarnos la verdad absoluta de acerca de Dios, de cómo era su plan de salvación, su amor inmenso por la raza humana, sin importar lo que sufrió por amor a la humanidad, queridos niños, para que la humanidad tuviera, queridos niños, la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de volver a hablar con un Padre santo, puro, y volver a establecer esa comunicación. Y esa comunicación, queridos niños, lo tenemos cuando oramos al Padre. Ya hemos comentado qué quiere decir orar, qué quiere decir oración. Oración quiere decir platicar con Dios y rezar quiere decir repetir y repetir una oración. Pero oración quiere decir platicar con Dios. Tú hablas con Dios como si estuvieras hablando con tu padre, con tu madre, con tu amigo, con tu vecino. Puedes platicarle a Dios todas tus tristezas, tus dolencias, tus enfermedades, tus tristezas, tus penas, tus problemas. Y Él nos entenderá, queridos niños, porque Él anduvo en este mundo y sabe todas esas emociones que nosotros tenemos. Y Él puede entendernos y puede ayudarnos, queridos niños. Por eso es importante orar al Padre cuando estemos tristes, cuando estemos felices también, agradecerle a Dios por la felicidad que Él nos da por una o por otra ocasión. ¿Verdad? Hay veces que tenemos felicidad en nuestras vidas por una o por otra cosa. También debemos de dar gracias a Dios por esa felicidad, por esos logros que hacemos en nuestra vida y también orar por nuestras necesidades, por nuestros familiares. Él es bueno, queridos niños, y Él siempre tiene su oído presto para escuchar nuestra oración, para escuchar nuestra voz, queridos niños. Él siempre está presto para escucharnos cuando lo necesitemos, ¿vale? Número 6. Y hoy, queridos niños, tenemos la palabra escrita, la Biblia. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ven por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Hoy, ¿verdad? Jesús murió por nosotros y regresó al cielo, queridos niños. Pero Él dejó la palabra escrita en la Biblia. Así que cuando tú lees la palabra de Dios, queridos niños, estás leyendo la viva voz de Jesús. La viva voz, la palabra de Jesús hablando a tu corazón, hablando a tu vida. Cada letra que tú lees en el libro La Biblia son palabras que Dios habla a tu corazón, a tu vida, queridos niños. La Biblia nos habla y nos muestra a Jesús en toda la Biblia. Toda la Biblia apunta hacia Jesús. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se habla de Jesús, queridos niños. Porque todo lo que está escrito en ella nos enseña quién es Jesús y lo que vino a hacer por nosotros. Por eso es importante leerlas desde el principio hasta el final, porque toda ella nos habla de Jesús, nos habla de su amor, nos habla a qué vino, por qué vino a esta tierra, nos habla cómo, nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo comportarnos, nos enseña cómo agradar a Dios, nos enseña a vivir una vida de paz, una vida de gozo, una vida de tranquilidad. ¿Cómo puedes tener una vida bendecida? ¿Cómo puedes tener una vida tranquila, queridos niños? Jesús nos enseña todo eso. Él lo dejó escrito. Él habló cuando anduvo en esta tierra, enseñando todo esto, pero también lo dejó escrito.
Lo dejó escrito para que nosotros lo conociéramos, para que nosotros conociéramos su corazón, su vida, su amor hacia nosotros. Cada palabra, cada capítulo, cada versículo que tú lees, te habla de Jesús. Toda la Biblia, toda la Biblia, desde el inicio hasta el final, queridos niños, te habla de Jesús, te habla de su vida, te habla de su amor y te habla de cómo debes de comportarte, cómo tener una vida de éxito, de victoria delante de nuestro Dios Todopoderoso, queridos niños. Número 7. Jesús nos habla a través de su vida. También Jesús nos habla a través de su vida. Así como nosotros usamos palabras para contar historias, también Dios nos contó su gran historia de amor a través de Jesús. Así que cada vez que leas la Biblia o que leamos la Biblia, estamos escuchando a Jesús hablar y estamos aprendiendo a cómo vivir de una manera que le agrada a Dios. Esto es lo que hizo Jesús, queridos niños. Jesús nos está hablando a través de su vida. Todo lo que Él vivió en esta tierra está escrito en la palabra de Dios. Y Él también nos enseña a cómo comportarnos, cómo debes honrar a tus padres, cómo debes trabajar en un trabajo, cómo deben de comportarse los jefes con sus trabajadores, cómo deben de comportarse los que trabajan en el gobierno. La palabra de Dios habla de todo, queridos niños. La palabra nos enseña a vivir. Si nosotros no queremos problemas con la autoridad, dice la palabra de Dios, que entonces, ¿verdad? Vivas rectamente. No que no robemos, que nos comportemos bien, que respetemos las señales de tránsito, que respetemos las reglas para no tener problemas con la autoridad. Pero si alguien tiene problemas con la autoridad, es porque vive una vida desordenada, queridos niños, y pues la policía, ¿verdad? El gobierno tiene que hacer su tarea, queridos niños, y tiene que imponer, ¿verdad? Las reglas y tiene que castigar al que hace o al que quebranta leyes. Y la palabra de Dios nos enseña eso, queridos niños, a respetar nuestras autoridades para no tener problemas. ¿Quieres vivir tranquilo? Pues vive una vida que honre a Dios y que no tengas problemas con la autoridad. ¿Quieres tener bendiciones en tu vida? Honra a tu padre y a tu madre. Dice la palabra de Dios que es uno de los mandamientos que tiene promesa. Cuando tú honras a tus padres, cuando tú amas a tus padres, cuando tú cuidas a tus padres, cuando tú ves por tus padres, tienes una gran promesa. Dice Jesús que tu vida será bendecida. Dice, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No quiere decir, queridos niños, que vamos a ser muy viejos, viejos, viejos y vamos a cumplir años y años. No, quiere decir que vivirás una vida placentera, una vida de bendición, una vida tranquila, una vida de paz, queridos niños, y que así como tú viste por tus padres, tus hijos también algún día verán por ti, queridos niños. Todo lo que aprendamos de la Biblia será para bendición para nuestra vida, para vivir una vida recta, para vivir en santidad. ¿Queremos estar bien con Dios? Pues también dice ahí la palabra de Dios cómo debemos de honrar a Dios. Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos enseña cómo vivir, queridos niños. Ese es nuestro manual de vida. Por eso es importante escudriñarlo. Dijo Jesús, escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas encontrarán la vida eterna y además les habla de Jesús, ¿verdad?
Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a encontrar muchas cosas que nos ayudarán a vivir rectamente, agradando a nuestros padres, agradando a nuestro Dios, agradando a las autoridades y agradando a tus maestros, porque también te portarás bien en la escuela. Serás un niño ejemplar. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante que ustedes escuchen su discipulado, que ustedes vayan a la escuela dominical a ser instruidos en la palabra de Dios, ¿vale? Para que aprendamos a vivir y tener una vida de paz, de gozo, de tranquilidad, agradando a Dios y a los demás. ¿Se acuerdan cómo crecía Jesús? Decía la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en buen testimonio para con los hombres. Así nosotros también, queridos niños, necesitamos crecer en estatura, espiritualmente y para con los hombres. Que los hombres, ¿verdad? Puedan ver en nosotros una vida que agrade, un testimonio que hable de Dios, un testimonio, ¿verdad? Que pongamos el nombre de Dios en alto, porque somos niños ejemplares, mujeres, hombres ejemplares, y que lo único que pueden hacer con nuestros buenos actos y con nuestro buen testimonio es honrar el nombre de Dios, queridos niños, ¿vale? Por eso es importante leer la Biblia, para conocer a Jesús. Así que cuando leas una historia en la Biblia, trata de pensar, queridos niños, ¿qué me enseña esto acerca de Jesús? Porque todo lo que aprendamos ahí, algo, algo nos enseña de Jesús, queridos niños. Algo nos está enseñando Jesús. Cada porción de la Biblia, Jesús nos enseña algo para el bien de nuestra vida. Puedes pedirle a tus papitos, a tus maestros de la iglesia que te ayuden a entender cómo cada parte de la Biblia nos habla de Jesús. Cuando tú no puedas entender y empieces a leer tu palabra, tu Biblia, y no le entiendas algo, habla con papá o con tus maestros de la escuela para que ellos te puedan explicar lo que tú no puedes entender, ¿vale? Así que Jesús, queridos niños, entiende lo que tú vives. Cuando tengas problemas o te sientas triste, recuerda siempre que Jesús sabe cómo te sientes. Él siempre está a nuestro lado y siempre puedes hablar con Él en oración, en cualquier momento, con la mente. Acuérdense que Dios está en todo lugar, que Dios escucha todo, aún sabe nuestros pensamientos. Así que aunque vayamos caminando, aunque vayamos en el transporte, y nosotros estemos orando con nuestra mente, Dios está escuchándonos, queridos niños, porque hemos aprendido también que Dios conoce nuestros pensamientos y que conoce aún la palabra que aún no sale de nuestra boca. Él ya sabe lo que estamos pensando, lo que estamos, ¿verdad? Hablando en nuestro pensamiento. Así que tú puedes levantar una oración en cualquier momento, en cualquier lugar. No importa que ores en tu pensamiento, Dios escuchará tu oración y Él llegará, ¿verdad? A tu vida, llegará a tu clamor, escuchará tu clamor y vendrá a tu encuentro, vendrá a tu ayuda, ¿vale? A Jesús le encanta escuchar nuestra voz, queridos niños. A Jesús le encanta cuando le oramos, cuando le cantamos, cuando lo honramos. A Jesús le encanta eso, queridos niños. Jesús no se cansa de escuchar nuestra voz. A Jesús le encanta cuando tú oras, cuando tú le alabas. Él es feliz, queridos niños. A Él le gusta la alabanza. ¿Tú sabías que día y noche en el cielo los ángeles lo alaban? Todos los días los ángeles están alabando a Jesús, ¿vale? Porque a Él le gusta la alabanza, le gusta escuchar nuestra voz, le gusta escuchar que le decimos que le amamos, que gracias por su sacrificio, le gusta escuchar que lo necesitamos.
Así que cada que lo necesites, que estés triste, que te encuentres nervioso, con problemas, con miedo, ora a Jesús y Él estará contigo y vendrá a tu encuentro, queridos niños. Además, Jesús quiere que seamos como Él. Él fue amable, Él perdonó a los demás y siempre decía la verdad. Y tú también puedes ser como Él y yo puedo ser como Él. Podemos ser como Él en tu escuela, en tu casa, en nuestro vecindario, donde vivamos, con nuestros amigos, mostrándoles siempre amor y diciendo siempre la verdad, como lo hacía Jesús. Jesús nunca habló mentiras, queridos niños. Todo el tiempo que caminó en la tierra y que estuvo aquí, llevando las buenas nuevas de salvación, Él no dijo ninguna mentira. Él dijo siempre la verdad. Su boca estaba llena de verdad. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. Él dice en su palabra, sed santos como yo soy santo. Sean humildes como yo soy humilde. Sirvan como yo serví. ¿Vale? Jesús quiere que lo imitemos. Él es el modelo especial para imitar, queridos niños, para ser buenos hijos, para ser buenos padres, para ser buenas madres. Jesús nos enseñó cómo vivir, queridos niños, nos enseñó a amar al prójimo, nos enseñó a hablar con la verdad, nos enseñó a comportarnos con la gente, ¿verdad? A no ser peleoneros. Toda la gente que cuando él anduvo aquí en la tierra, cuando lo criticaban y le decían cosas, y aún cuando lo crucificaron y lo golpeaban y lo escupían, dice la palabra de Dios que no abrió su boca. Él no se defendió. Él nos enseña a ser humildes, queridos niños. Nos enseña a ser buenos niños, a ser amables con todos, a dar amor, a perdonar. Él perdonó, queridos niños, aún ahí en la cruz, perdonó a todos aquellos que lo habían golpeado, que lo habían escupido, que lo habían maltratado, que le habían dicho cosas feas. Aún así, él dijo en la cruz, perdónalos, Padre. Jesús quiere que también nosotros seamos perdonadores, queridos niños. Que no guardemos rencor en nuestro corazón, que seamos niños buenos, perdonadores, amorosos con todos. Además, la palabra de Dios nos dice que aún tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿vale? Porque dice la palabra de Dios que no tiene caso amar al que te ama. Lo importante para Dios es que amemos aún al que nos molesta, al que habla mal de nosotros, al que nos hace cosas. Eso sí es especial para Dios. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, eso sí es bueno para Dios y lo ve agradable a sus ojos, queridos niños. Porque no tiene caso, ¿verdad? Que amemos a nuestros amigos, a los que nos convidan de su comidita, a los que siempre están con nosotros. Dice la palabra de Dios que no tiene nada de extraño amar al que nos ama. Lo extraordinario es amar a nuestros enemigos, queridos niños, y Jesús nos enseñó a amarlos también. Así que Él quiere que lo imitemos, Él quiere que seamos como Él fue. Así que nosotros también podemos esforzarnos, ser niños valientes y esforzados para poder ser niños como Jesús, como amar como Jesús, perdonar como Jesús. Llevar la verdad en nuestros labios como Jesús. Hablar de Dios como Jesús hablaba de su Padre. Hablaba de cosas celestiales. Así también nosotros tenemos que hablarle a otros del amor de Dios, del amor, del perdón del pecado, ¿verdad? De que tienen que dejar de hacer cosas malas y arrepentirse y ser niños buenos y aceptar a Jesús en su corazón para que Jesús pueda habitar en sus corazones. Recuerden que Jesús, ¿verdad? No entra a un corazón donde no se le ha invitado. Necesitamos invitarlo. Alguien no va a tu casa y entra nada más por entrar. No. Entra cuando tú le das, ¿verdad?
cuando tú le das permiso que entre a tu casa, mientras la persona se mantiene fuera de tu casa. Pero si tú le dices a esta persona, pásele, 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 siéntese, la persona entra. Pero tú no le das entrada, la persona no entrará. Así también nuestro Señor Jesucristo. Él no entra en un corazón a fuerzas. No entra a un corazón a fuerzas. Él dice en su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. ¿En qué puerta está? La puerta de nuestro corazón, queridos niños. Dice Jesús, yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Si alguien quiere que yo entre en él, es necesario que abra la puerta de su corazón para yo poder entrar. Si tú no le das cabida, querido niño, querido radio escucha, él no entrará. Pero si tú le dices con tu boca, Jesús, entra en mi corazón, te acepto como mi Salvador, te abro las puertas de mi corazón para que tú seas el Rey de mi vida, el Salvador de mi vida, te acepto como mi Dios, como mi Salvador, limpia mi corazón y habita y sé tú el Rey y habita en el trono de mi corazón. Jesús entrará gozoso a tu corazón, queridos niños. Pero mientras, no. Él no entra a un corazón a fuerzas. Necesitamos hablarlo. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, queridos niños. No es necesario nada más creer y decir, ay, yo creo en Dios. No, necesitas confesarlo y decirle, Señor, sí, te abro las puertas de mi corazón, te acepto como mi Salvador, acepto tu sacrificio que hiciste en la cruz por mí, acepto tu inmenso amor por mí, Padre, porque diste tu vida por mí, Señor. Perdona mis pecados, limpia mi corazón y perdóname, Señor, porque te ofendí sin saber que te ofendía, Señor, haciendo estas cosas feas que hacía en mi vida. Hoy limpia mi corazón y sé tú el dueño de mi corazón y entrónate en mi corazón, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Jesús entrará a tu corazón, queridos niños. ¿Vale? Querido Radio Escucha. Así que Dios quiere que seamos como Él. Pues hoy aprendimos algo muy especial. Aprendimos que Jesús es el Verbo, la palabra de Dios. Eso significa que Jesús es Dios y que a través de Él todo fue creado. Pero lo más increíble es que Jesús no se quedó solo en el cielo. Él vino a la tierra a vivir entre nosotros. Jesús, la palabra de Dios, se hizo hombre para mostrarnos cuánto nos ama Dios. Así que cada vez que pensemos en Jesús, recordemos que es la manera en la que Dios nos habla. Jesús nos habló por medio de Jesús. Dios nos habló por medio de Jesús. Dios nos mostró su amor por medio de Jesús. Él se dio a conocer con el nombre de Jesús en esta tierra. Y dice que Él es la imagen del Dios invisible, queridos niños. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque era el mismo Dios, queridos niños, caminando en esta tierra. ¿Vale? Así que cada vez entonces que pensemos en Jesús, recordemos que es la manera en la que Dios nos habla y en la manera en que nos muestra su amor, nos cuida y la manera en que nos enseña a vivir con amor. Jesús nos enseñó a cómo vivir, queridos niños, a cómo agradar a su Padre. Él fue obediente, Él dio amor, Él perdonó, y Él quiere que también nosotros, ¿verdad? Aprendamos a agradar a nuestro Dios, para que Dios viva agradable, viva contento por la manera en que nosotros vivimos. Así como cuando dijo de su Hijo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Que también pueda decir nuestro Dios de nosotros, ese es mi Hijo amado. Porque me ama, porque me obedece, porque hace lo que le mando, porque hace lo que dice mi palabra. Y Él pueda vivir contento con nuestro andar, con nuestro testimonio, queridos niños, ¿vale? Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Hoy aprendimos esto importante.
Hoy aprendimos que Jesús es el mismo Dios, queridos niños. El mismo Dios que se hizo carne, ¿verdad? Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Jesús es Dios y a través de él todo fue creado. Y lo más increíble es que Jesús, ¿verdad? Ahora vive en nuestro corazón porque le hemos dado cabida a Él. Todo aquel que ha hecho su decisión y ha hablado con su boca y le ha dicho al Señor Jesús, te acepto como mi Salvador, Jesús está en ese corazón. Él dijo, si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré, estaré con él, cenaré con él, dormiré con él todos los días de su vida. Así que yo sí lo creo, queridos niños, porque yo le abrí la puerta de mi corazón a Jesús, Él limpió mi vida y Él está entronado en el corazón, en el trono de mi corazón. Y yo sé que Él vive en mi corazón y que donde yo camine, Él está conmigo, guardándome, cuidándome en todo momento. Cuando estoy triste, cuando estoy enferma, Él está ahí supliendo mis necesidades, sanándome y cuidándome, queridos niños. ¿Vale? Yo lo creo. Y también ustedes tienen que creerlo. Tienen que guardar esa hermosa esperanza en su corazón, sabiendo que no están solos, que Jesús está a su lado, que Jesús está ahí con ustedes, queridos niños, ¿vale? Acompáñenme a decir esta pequeña oración. Cierren sus ojitos. Querido Jesús, gracias por ser la palabra de Dios y por mostrarnos cuánto nos ama Dios. Gracias por crear todo lo que hay en el mundo y por venir a la tierra para salvarnos del pecado y enseñarnos a cómo vivir. Gracias por dejarnos tu palabra escrita para aprender más de ti. Ayúdanos a recordar siempre que tú estás con nosotros. Amén. Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Caí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bye, nos estamos viendo. Cuídense.